Bienvenidos al primer episodio de la Guerra Fría y su impacto alrededor del mundo. Comenzaremos nuestro recorrido en América Latina, concentrando nuestra atención en Cuba, una pequeña isla del Caribe cuyo papel en la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo jugó un papel fundamental a principios de la década de los 60, pero para comprender la serie de eventos que colocaron en el ojo del huracán, debemos retroceder unos años para entender su historia. Cuba, Fulgencio Batista y su relación con Estados Unidos. Fulgencio Batista nació en un lugar humilde de campesinos mestizos. Ingresó al ejército como soldado raso. Fue su afán de crecimiento y superación lo que lo llevó a escalar a posiciones más importantes dentro del ejército y a relacionarse con los altos círculos políticos de su país. Considerando un tipo ágil al momento de relacionarse con distintos círculos sociales, aprovechó el descontento social generado por la dictadura de Gerardo Machado para saltar al poder mediante la rebelión de los sargentos en el año 1933. Estados Unidos tenía una gran influencia en Cuba desde la guerra con España en 1898. Año en que la isla declaró su independencia, desde entonces buscando la manera de controlar por completo al país. Vio en Batista la oportunidad de lograr un gobierno que le favoreciera. El coronel pactó con el embajador de Washington mantener la política del buen vecino. Esto es tratos preferenciales en el comercio del azúcar, privilegios en la venta de productos agropecuarios y respetar las bases norteamericanas situadas en territorios cubano. Para ello, Batista dispuso un año después de la rebelión al presidente provisional Ramón Grau San Martín, quien era demasiado izquierdista para la Casa Blanca, y en su lugar colocó a Carlos Mendieta. Con Mendieta, Batista comenzó su periodo como titiriteo de una serie de gobernantes que fueron impuestos por él, mientras que desde las sombras realizó actos que garantizan, por un lado, el debilitamiento de fuerzas que pudieran incitar a una rebelión, como el asesinato de dirigentes marxistas, aunque también legalizó el Partido Comunista. Y por otro lado, se aseguró de mantener el apoyo de Estados Unidos al devolverle el control de la compañía eléctrica y alquilarle a perpetuidad la base de Guantánamo al Pentágono. En cuanto a la economía, emprendió reformas que mejoraron la calidad de vida local. Esta serie de acciones le permitieron a Batista acceder por la vía democrática al poder en las elecciones de 1940, y al terminar su mandato en 1944 permitió la alternativa en el poder, aunque él seguía controlando el país desde las sombras. Las relaciones de Batista con los grandes líderes de la mafia italiana permitieron la llegada de grandes capitales a la isla, hasta el punto en que en 1946 se realizó la cumbre más grande de capos criminales americanos de la época. Batista planeaba su regreso triunfal a la política en las elecciones de 1952. Sin embargo, al no verse favorecido en las encuestas previas a la elección, dio un golpe de estado que derrocó al presidente vigente, Carlos Pío Socarrás. Apenas 3 meses antes de celebrarse las elecciones, todo lo que había construido amenazaría a derrumbarse. Disolvió el Parlamento, dejó sin efecto la Constitución y se proclamó gobernante de Cuba, respaldado por los Estados Unidos y el armamento de sus amigos mafiosos. La represión fue la marca de su gobierno. Realizó actos de tortura, encarceló y ejecutó a sus opositores. La corrupción invadió al gobierno. Batista intentó reducir la dependencia del mercado azucarero, impulsando el turismo y al partir de la apertura de hoteles de lujo y casinos, pero también creció el narcotráfico, la prostitución,
y otras formas de crimen organizado, Cuba le pertenecía a la mafia. La primera revolución en 1953, la corrupción y tiranía del gobierno anticonstitucional de Batista obligó a la creación de un movimiento cuyo objetivo era organizar los primeros grupos de un combate para iniciar la lucha armada. Un joven abogado toma la decisión de llevar a cabo la revolución. Su nombre, Fidel Castro Ruiz. El primer paso de la revolución se dio el 26 de julio de 1953, cuando se realizó el asalto a los cuarteles de Moncada en Santiago, Cuba, y al cuartel de Carlos Manuel de Céspedes en Bayambo. El propósito de asalto era tomar las armas del campamento militar y hacer el llamado a huelga general a través de las estaciones de radio. Si el plan fallaba, los revolucionarios tendrían que huir a las montañas e iniciar una guerra irregular contra el gobierno, lo que se conoce como una guerra de guerrillas. El asalto al Moncada debía durar 10 minutos y se realizaría en la noche, porque era el último día de los festejos del Carnaval de Santiago. El plan fracasó después de 2 horas de combate y 8 compañeros caídos. Castro ordenó la retirada, los revolucionarios huyeron, pero fueron cazados por el ejército de Batista. El dictador había ordenado dar cacería a los rebeldes y asesinarlos en venganza a los soldados caídos. Durante el asalto al Moncada, más de 50 rebeldes fueron apresados y posteriormente ejecutados. El 1 de agosto de Castro fue detenido. Los soldados solicitaban su ejecución inmediata, pero intervino por el arzobispo de Santiago, Enrique Pérez Cerantes, quien había solicitado a Batista que perdonara la vida de Castro. Otras versiones indican que Castro salvó la vida porque era el yerno de Rafael Díaz, ministro de Transporte, y cuñado de Rafael Díaz Baralt, viceministro del Interior de Batista. Castro fue sometido a un juicio que le dio mucha publicidad y lo hizo ganar cada vez más apoyo de los distintos grupos sociales de Cuba. La sociedad estaba lista para combatir la revolución que no se entendía hasta derrotar a Batista. Huida a México y la Revolución Cubana, 1959. Después del frustrado asalto al cuartel de Moncada, Fidel Castro permaneció preso en Cuba 2 años. Al salir de prisión, viajó a México el 7 de julio de 1955. Durante su estancia, organizó un grupo entre los que se encontraba Ernesto Che Guevara. El objetivo era volver a Cuba y derrocar a la dictadura vigente. Durante su estancia en la Ciudad de México, Castro fue detenido por la policía. El gobierno mexicano del presidente López Mateos se disponía a entregarlo al gobierno de Batista. Sin embargo, el expresidente Lázaro Cárdenas intervino por él y fue liberado. Meses después, el 25 de noviembre de 1956. Fidel viajó con un pequeño ejército conformado por 82 combatientes para iniciar la revolución. La lucha se extendería por poco más de 3 años y se consumiría el 1 de enero de 1959, con la entrada triunfante del ejército revolucionario a la ciudad de La Habana con Fidel Castro a la cabeza. El dictador Fulgencio Batista había huido el 31 de diciembre de 1958 con destino a República Dominicana. Después se trasladó a Portugal y finalmente llegó a España, donde fue acogido por el también dictador y amigo Francisco Franco. Lázaro Cárdenas avaló el triunfo de la Revolución Cubana. Al visitar Cuba pocos meses después del triunfo castrista, sin embargo, el gobierno mexicano no podía apoyar abiertamente el recién instaurado gobierno, debido a que se había inclinado por un sistema comunista, giro hacia el socialismo. En 1901 se constituyó el Partido Socialista de América, con sus siglas SPA, liderado por el sindicalista Eugene Debs de 1855-1926. Sus alas más izquierdistas, motivadas por el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, el acercamiento de la Tercera Internacional 1919 y las pugnas partidistas internas propiciaron el nacimiento del Partido Comunista de América y luego el Partido Comunista Los Trabajadores
ambos en 1919, aunque posteriormente se unificaron en el Partido Comunista de los Estados Unidos. CUPSA, 1921. Mientras tanto, en Cuba, a medida que el imperialismo y la burguesía atacaban, el gobierno revolucionario y a su vez la revolución respondía con más énfasis. El Che definió la experiencia cubana como una revolución de contragolpe, cuando en mayo de 1960 Cuba y la URSS establecieron relaciones diplomáticas en Estados Unidos. Ganó las compras de azúcar cubana y decretó el embargo petrolero, rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba. La crisis de los misiles. Las crisis de los misiles comprenden un conflicto bélico ocurriendo en octubre de 1962 que tuvo como protagonistas a la Unión Soviética, los Estados Unidos y Cuba. Se considera una de las peores crisis registradas en esta historia, durante la cual Estados Unidos experimentó una condición de defensa tipo 2 y Cuba, por su parte, estuvo muy cerca de involucrarse en una guerra nuclear. Dicho proceso se produjo tras el fracaso del presidente Kennedy de invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para llevar a cabo la misión por el ejército de Fidel. Castro lo detuvo en tan solo 72 horas. Debido al fracaso de invadir Cuba, Estados Unidos implementó un plan de invasión más directo, la Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, la cual notificó de inmediato a Cuba. Aprovechando esta situación, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le propuso a Cuba instalar misiles de medio alcance como medida preventiva, lo cual generó que ambos países desplegaran todo su arsenal militar en preventiva de un ataque instalado con tensa situación. El éxodo de Mariel, uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX, cumple 35 años. Más de 125 años cubanos salieron de la isla en apenas 7 meses. Entre abril y octubre de 1980, con destino a Estados Unidos, especialmente a Miami, que se vio superada por la masiva y repentina llegada de los ciudadanos que huían del régimen de Fidel Castro, que por aquel entonces todavía contaba por el apoyo de la Unión Soviética. La crisis migratoria de Mariel fue un shock para Cuba y para Estados Unidos, o la EEU, dos países vecinos, uno pequeño, el otro un gigante que han convencido más de medio siglo en medio de la desconfianza y que busca el sendero del encuentro. El mito de la revolución cubana empieza a caer con Mariel, afirma sin dudar Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Esta oleada migratoria tiene su origen en un accidente diplomático entre Cuba y Perú. El 1 de abril de 1980, un grupo de cubanos empotró un vehículo contra la verja de la Embajada de Perú en La Habana para solicitar asilo. Un suboficial que custodiaba el edificio falleció cuando intentó evitar la entrada. Castro exigió a Perú la entrega de sus conciudadanos y amenazó con quitarle la protección a la delegación diplomática, algo que finalmente ocurrió. Y ahí llegó la sorpresa. Más de 10.000 cubanos se irrumpieron en poco tiempo en la embajada peruana a solicitar asilo. Sin ser consciente, nadie estaba empezando a imponente y movimiento migratorio que, como le ocurre ahora a Europa con la crisis de refugiados, dejó boquiabiertos a los dirigentes políticos que tardaron semanas para dar respuesta al fenómeno. Crisis cubana por la caída de la URSS. Ante la caída de la URSS, Cuba pasó por un periodo de crisis económica que no había vivido antes en su historia. Esto se derivó de la dependencia económica de la isla hacia el Kremlin, a pesar de haber pertenecido a España hasta 1988 y ser dependiente de Estados Unidos hasta 1958. Cuba logró sobreponerse a la separación de dichas potencias en su momento porque hubo otra potencia de quien depender en su momento. La Unión Soviética había logrado acuerdos con Cuba para venderle el petróleo a crédito con tasas preferenciales y que serían pagaderas a largo plazo y en especie con productos de la isla. Por otro lado, el comercio de azúcar representaba el 85% del comercio cubano con la Unión Soviética y era la principal fuente de ingresos para los cubanos.
En 1991 se declara la desintegración de la URSS y con ello se desintegra el sueño de la revolución cubana, al menos en ese aspecto económico. Al no tener un nuevo aliado que sustituyera el papel de la Unión Soviética, Cuba enfrentó su peor crisis en toda su historia. Tuvo una caída del PIB de un 35%. Las importaciones se frenaron. El 63% de las compras de alimentos, casi la totalidad de combustible consumido en la isla. Y hasta el 80% de los productos manufacturados provenían de la ahora extinta Unión. La crisis ocasionada por la desaparición de la URSS, aunada al bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos, ha mantenido a Cuba con una alta escasez de productos, medicinas y alimentos, que prevalece hasta nuestros días. La sociedad cubana se ha enfrentado durante 30 años a una realidad llena de escasez, poco crecimiento económico y la falta de acceso a medicamentos. Además de que hoy en día tiene una alta dependencia del turismo, lo que nos recuerda los tiempos de Batista y nos pone a pensar que después de 60 años los cubanos vuelven al punto de partida. Bienvenidos al segundo episodio de la Guerra Fría y su impacto alrededor del mundo. Seguiremos con Argelia. Relación con Francia. Tras la muerte de Luis XVIII en 1824, Charles X sucedió el trono francés, con una población mermada, con una economía débil y en general con una población muy alterada por la lucha de poderes entre las distintas corrientes políticas. En ese momento, Francia contaba con liberales, bonapartistas, republicanos y monárquicos. La población está inconforme con las jornadas de trabajo de 14 horas y el temor de una rebelión lleva a Charles X a buscar una salida de la situación precaria que cada vez se agrava más en el país. Por otro lado, Argelia reclama continuamente las tasas que Francia le debe por sus importaciones de trigo de años pasados. Charles encuentra al chivo expiatorio que necesita para unificar a los franceses. Iniciará a campaña en contra de Argelia en 1830. Argelia estuvo bajo el dominio colonial francés hasta 1962, lo que la convierte en la colonia que más tiempo ha estado bajo el dominio franco. Argelia se volvió un destino de miles de inmigrantes franceses, españoles, italianos, alemanes e ingleses, primero conocidos como colonos y finalmente nombrados pieds noirs, pies negros, en la década de los 50. A pesar de la inmensa cantidad de inmigrantes provenientes del viejo continente, los argelinos nativos siempre fueron mayoría como población. Poco a poco se presentaría una creciente insatisfacción entre los musulmanes como respuesta a la operación política, económica y cultural que sufrieron, lo que los llevó a reclamar una mayor participación política que finalmente desembocó en una lucha por su independencia. Nacimiento del FLN. Hasta la actualidad, Francia defiende que no consideraba a Argelia como una colonia, sino que la tomaba en cuenta como una extensión más de su territorio, y era el principal argumento para negarle la independencia al país africano. Por el contrario, Francia permitió que Marruecos y Túnez se independizaran sin poner gran resistencia, debido a que estos dos territorios se eran considerados colonias francesas. Ante dichas posturas, los miembros del Comité Revolucionario de Unidad, por sus siglas CRUA, decidieron avanzar hacia la lucha armada y crear el Frente de Liberación Nacional, con sus siglas FLN, organización política y militar que se extendería por todos los países. Los ataques del frente iban enfocados a instalaciones estratégicas,
generando preocupación en París. Sin embargo, los franceses aún no se recuperaban de los daños sufridos durante la Segunda Guerra y además estaban en plena lucha por la Guerra Fría. Además de la ideología patriótica argelina, sumaron a su lucha ideas que estaban invadiendo a la región. Por un lado, Egipto se había rebelado contra Gran Bretaña al nacionalizar el canal de Suez y apelaban a la unión de los pueblos árabes, bajo un régimen con claras tendencias comunistas, apoyadas por supuesto la Unión Soviética. La guerra se prolongó desde 1954 hasta 1962, o sea, fue mucho. Fue una lucha sangrienta, brutal, de la que se estiman más de 500,000 de muertos. Tanto militares franceses como los guerrilleros argelinos hicieron uso de una violencia incontrolada y recurrieron a la tortura y masacraron a miles de ciudadanos a ambos bandos como venganza por las bajas que tuvieron en ambos grupos. Un ejemplo de ello es el asesinato de 123 colonos franceses en la provincia de Constantina en agosto de 1955. En respuesta al ejército franco, respondió con la matanza de 12,000 argelinos. Acciones llevadas a cabo por el FLN en la independencia de Argelia. Existía una amplia desventaja por parte de los guerrilleros, que sumaban unos 40,000 miembros, mientras que Francia contaba con 500,000 soldados. París consideró derrotado al frente en varias ocasiones. Sin embargo, sus células renancia con más fuerza, reclutaban más gente y crecía el apoyo brindado por la población. El envío de cada vez más contingentes militares significaba un gasto insostenible por parte de Francia, por lo que decidió dar más libertades al ejército en cuanto a en acciones de ofensiva se refiere. El resultado fue la violación de derechos humanos. Se incrementaron los casos de tortura y represión de la población. En consecuencia, se estimuló el odio de los argelinos hacia los franceses, alimentado así a las líneas de FLN. Los países vecinos de Argelia, Túnez y Marruecos recibieron y alojaron a decenas de miles de refugiados, siempre cuidando que los líderes de la insurrección actuaran desde su territorio. Acciones gubernamentales de la FLN. En 1958, el FLN creó un gobierno provisional, el GPRA. Él instaló su sede en Túnez. El apoyo del presidente Bourguiba fue fundamental en ese proceso y permitió que el resto del mundo árabe aumentara su apoyo a la lucha argelia, conforme se percibiera que el final de la guerra cada vez estaba más cerca. El país árabe que más apoyo brindaba a Argelia y al FLN fue Egipto, quien proporcionó armas, asesoramiento militar y cobertura diplomática a los líderes de la guerrilla. El régimen egipcio buscaba situarse como el líder del nuevo mundo árabe y veía en Argelia la oportunidad de un aliado defensor de dicho proyecto. Las consecuencias del conflicto armado en Argelia llevaron a los franceses a acudir al general Charles de Gaulle, el héroe de liberación frente a los nazis. Fue llamado para encabezar un gobierno capaz de poner fin al conflicto y sacar al país del hoyo en el que se encontraba en ese momento. Las negociaciones de paz llegaron a un buen puerto en 1962, con los llamados Acuerdos de Evian. Un gobierno provisional asumió el poder y un año después, Ahmed Ben Bella fue nombrado presidente de la República. Después de la firma de tratados de Evian, hubo un sector de la población que fue condenado a pagar con un dolor y persecución el apoyo de su aumento brindaron a Francia. Los jarquis eran exilios funcionarios de la administración, empleados de empresas francesas o miembros de las unidades militares autóctonas. Los acuerdos no contemplaron medidas de protección para ellos y las nuevas autoridades los consideraron traidores. Muchos fueron juzgados y condenados, otros fueron ejecutados en acciones de venganza y otros más exiliados en otros países europeos. Guerra Civil 1988. Desde su independencia, Argelia fue gobernada por el Frente de Liberación Nacional. Ante la falta de democracia, el país se vio inmerso en una serie de protestas y disturbios que
comenzaron en 1988. Como respuesta, el gobierno organiza una elección en 1991, proceso en el cual el Frente Islámico de Salvación obtiene el triunfo durante la primera vuelta. Ante la inminente derrota, el gobierno anula la segunda vuelta y encierra a los dirigentes del FIS. En respuesta a la interrupción de las elecciones surgen dos grupos armados, el Ejército Islámico de Salvación y el Grupo Islámico Armado, desatando la guerra civil en 1992. La policía argelina baja la bandera de luchar contra el terrorismo, encarcelando a los opositores del régimen y los envió a campos de concentración en el Sahara. Bienvenidos al tercer capítulo de la Guerra Fría y su impacto alrededor del mundo. Continuaremos nuestro recorrido en Medio Oriente, en particular analizaremos el caso de Líbano, un pequeño país de Oriente Próximo situado al norte de Israel y frecuentemente confundido con Siria, país del que era parte hasta que Francia lo separó administrativamente. Independencia de Líbano. De acuerdo al derecho internacional, el nacimiento de Líbano e Israel se dio a partir de una votación llamada Censo Socioconfesional, donde se consultó a toda la población la religión que profesaban. El proceso se llevó a cabo bajo la vigilancia de organizaciones internacionales. Los resultados del censo realizado por Francia arrojaron que la sociedad libanesa se componía del 51.3% de cristianos y el 48.8% de musulmanes, lo que pudo haber dado pie a la creación de dos estados independientes, como ocurrió con Palestina e Israel. Sin embargo, Líbano se mantuvo en una pieza debido al Pacto Nacional, en el que se llegó al acuerdo de crear un estado cristiano-musulmán al obtener su independencia en el año de 1943. Ambas religiones podrían convivir dentro de un estado teóricamente laico. Entre 1943 y 1975 se observó un éxito rotundo del modelo de democracia confesional libanés. El país parecía un ejemplo de tolerancia a seguir para el resto del mundo y continuamente era comparado con Suiza. El politólogo Michel Chaiha, quien era un cristiano liberal, apoyaba la idea de un Estado débil que dejara a las distintas comunidades actuar con mucha independencia para fomentar la competencia económica interna. El lema de esta corriente ideológica era la fuerza del Líbano entre sus debilidades. Sin embargo, esta postura de libertad haría surgir a los verdaderos problemas de origen que acarreaba el joven país, desencadenar una guerra civil que estallaría en 1973. Contexto del Islam: chiitas contra sunitas, judíos contra cristianos. Para entender con mayor facilidad las causas de la guerra civil libanesa, es importante conocer a las distintas religiones que coincidan en el territorio libanés. Como ya se mencionó, la población se dividía en grandes rasgos entre los católicos y musulmanes. Sin embargo, desde la fundación de Islam, la comunidad practicante se divide en dos grandes ramas: los sunitas contra los chiitas. El Islam es la segunda religión con más adeptos alrededor del mundo. Se estima que hay más de 1.800 millones de musulmanes. Los sunitas son la mayoría en la comunidad. Se estima que alrededor del 90% de los practicantes pertenecen a este corriente y se consideran la rama más tradicional y ortodoxa. Por otro lado, la comunidad chiita corresponde al 10% de los musulmanes y tiene una interpretación más abierta de los textos islámicos. Casi la totalidad de los conflictos y guerras de la religión Oriente Medio tienen su origen en esta división entre chiitas y sunitas. La guerra civil libanesa no es la excepción. A principios de la década de los 70 ya había un desequilibrio entre las dos grandes religiones que coexistían en Líbano. Los musulmanes ya representaban cerca del 60% de la población con una mayor proporción. Los chiitas lo que hacía necesario era renegociar el pacto nacional que favorecía a los maronistas y los sunitas. La política libanesa dio un giro radical al dejar de lado la ideología laica y el nuevo reparto de poder
se buscó por la vía de las armas. Los principales comunistas acudieron a sus protectores y aliados externos e internacionalizaron el conflicto. El grupo suní acudió a los palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, entre sus siglas OLP. Por otro lado, los maronistas acudieron a los sirios. Influencia del partido Ba'ath. El partido Ba'ath fue fundado en 1947 como un partido político nacionalista árabe laico, radical socialista. Su fundador y principal promotor fue Michel Aflaq, quien era un fanático nacionalista árabe, maestro en la escuela del Líbano. Alineado a su ideología nacionalista, comenzó a organizar a los árabes radicales de distintos países. Su objetivo era la creación de un Estado árabe que abarcaría desde Marruecos hasta Irak e Irán, fuera de control de Gran Bretaña y Francia. En 1953, el Ba'ath se unió con el Partido Socialista Árabe de Akram al-Jurani, vinculado especialmente a la pequeña y media burguesía, tanto campesina como artesanal y comerciante. Esta fusión posibilitó que el Ba'ath tuviera una base social más extendida y popular, al mismo tiempo que ganaba terreno entre los jóvenes oficiales. Su influencia se extendió por Irak, Líbano, Jordania e incluso dentro de la OLP, pero solo llegó a tomar el gobierno de Siria e Irak a partir de 1963. La unificación de Siria con Egipto en 1958, deseada por Michel Aflaq, marcó paradójicamente un freno a su influencia, ya que Nasser pretendió subordinar el partido a sus directivas y en el seno de este se intensificaron las fricciones entre diferentes facciones. Ese mismo año se hizo evidente la creciente fuerza de la rama iraquí del Ba'ath. Relación con el caso de Palestina. En la década de los 40, Palestina fue sometida al mismo censo socioconfesional que el Líbano. Sin embargo, aquí no existió un pacto de unidad a diferencia de su estado vecino libanés, por lo que la ONU resolvió la partición del territorio palestino en 1947 y dar lugar al surgimiento de dos estados, uno judío, Israel, y el otro árabe, Palestina. Durante la Guerra Civil Libanesa, los suníes acudieron a los palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en busca de apoyo, lo que ocasionó que el Estado de Israel iniciara su avance contra el territorio libanés en 1978, bajo el pretexto de buscar combatir a los miembros de la OLP. Para el año de 1982, al prolongarse la intervención siria, los maronitas llegaron a un consenso en el que vieron necesaria la intervención israelí, a falta de una intervención occidental, para expulsar de su territorio a los palestinos y a los sirios de un solo golpe. Sin embargo, la operación israelí tuvo serios tropiezos y no lograron su objetivo primordial. Entre 1982 y 1985, sorprendentemente, los sirios, libaneses y judíos encontraron un punto de común acuerdo que consistía en expulsar a la OLP de Líbano, meta en que alcanzaron en 1985. Se cree que estos acuerdos fueron logrados gracias a la intervención de las fuerzas multinacionales en 1983, en donde se incluían Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia, quienes llegaron a intentar balancear la situación a favor del interés occidental. Formación del Hezbollah y la influencia en el Irán. Hezbollah fue una fundación de los 80s. Varias milicias que luchaban en el Líbano fueron unificadas por Irán bajo este nombre que significa el Partido de Alá. Esta organización defiende en el extranjero los intereses de Irán. La principal potencia chiita en el mundo, la organización recibe financiamiento directo por parte de los iraníes.
con el objetivo de ganar gran influencia en el resto de los países árabes que conforman la región, como es el caso del Líbano. Hezbolá es una de las organizaciones más conocidas y polémicas del mundo islámico. Se dio a conocer al publicar su manifiesto La Carta Abierta, irrumpiendo por primera vez en la escena política del Medio Oriente en 1985. Tras 3 décadas de existencia, el Partido de Dios pasó a ser un pequeño grupo de combatientes resistiendo la ocupación israelí a transformarse a un poderoso movimiento político-social, cuya influencia no solo se hace sentir en Líbano, sino en todo el mundo árabe, consolidándose como un acto geopolítico no estatal y una fuerza militar no convencional determinante en los cambios que experimenta la región. De corriente religiosa a movimiento social y de organización militar a partido político, la historia del Hezbolá es un ejemplo de cómo los movimientos islamistas pueden perseverar en el tiempo hasta alcanzar un éxito narrativo. En el proceso deben adaptarse y reinventarse, partiendo como movimiento revolucionario comprometido con el ideal de implementar un orden islámico para el Líbano, y negándose a participar en el sistema político por considerarlo ilegítimo. Hezbolá terminó por adoptar una posición reformista e integrarse al mismo sistema que antes rechazaba, nacido en los mismos tiempos en el que el Islam político era una tendencia ascendente dentro del Medio Oriente. Hezbolá ha conseguido obtener una posición única dentro del concierto de los movimientos islámicos. El entorno local influye sobre Hezbolá tanto como el movimiento lo ha hecho sobre el Líbano. El cambio más importante ha sido la renuncia del proyecto de instaurar una república islámica. Actualmente Hezbolá cuenta con un partido político en Líbano, gracias a lo cual con varios representantes en el parlamento libanés. Por otro lado, su brazo militar es considerado más poderoso que el ejército libanés, y en la mayoría de los países occidentales es considerado un grupo terrorista por los diversos ataques que ha realizado contra las embajadas estadounidenses y en contra de las comunidades judías. Bienvenidos a la cuarta entrega de la Guerra Fría y su impacto alrededor del mundo. En esta ocasión viajaremos a Europa, en específico a la isla de Irlanda, ubicada al oeste del Reino Unido. Había sido anexada por Enrique VIII. Sin embargo, en ningún momento se produjo un proceso de absorción por parte del reino inglés, como ocurrió en su momento con Escocia y Gales. Independencia de Irlanda. En 1800 se fundó el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda, tras aprobar el Acta de Unión por parte del Parlamento irlandés, pero desde el inicio del reino y durante todo el siglo XIX hubo una fuerte oposición por parte de ciertos sectores irlandeses, la cual fue evolucionando hasta convertirse en una violenta insurrección. Hacia finales del siglo XIX nace el movimiento Home Rule, autogobierno, en el que los irlandeses buscaban más autonomía a partir de la creación de un parlamento irlandés dentro del Reino Unido que atendiera los asuntos internos de la isla. Por otro lado, los asuntos imperiales se seguirían atendiendo desde Westminster, Londres. Es importante destacar que los líderes del movimiento Home Rule no buscaban la independencia de la isla, solo pedían una mayor voz en la toma de decisiones en asuntos internos para la década de 1870. Incluso políticos ingleses consideraban que Irlanda debía tener mayor peso en la toma de decisiones de esos asuntos internos, e incluso intentaron aprobar leyes para darle autonomía, pero fracasaron en el intento. En 1910, los nacionalistas irlandeses, quienes eran principalmente católicos y tenían como objetivo separarse por completo de Inglaterra, ganaron la mayor parte de los escaños de Irlanda. Como consecuencia, el primer ministro Herbert Asquith presentó un proyecto de ley autonomía de 1912, cuya ratificación se fue retrasando hasta el estallido de la Gran Guerra, momento en el que fue suspendida. Por otro lado, los unionistas irlandeses, conformados por
protestantes que vivían en el noroeste de Irlanda y quienes estaban en contra del ejército de Londres fundaron la Ulster Volunteers como respuesta a la ley de autonomía para principios de 1913. Ya contaban con alrededor de 100,000 miembros y decenas de miles de rifles de contrabando desde Alemania. Al darse cuenta de las acciones de la Ulster Volunteers, un grupo de nacionalistas se organizó en el grupo paramilitar Voluntarios Irlandeses, que también se armó. Irlanda se encontraba al borde de una guerra civil. El 24 de abril de 1916 ocurrió el lanzamiento de Pascua, un levantamiento armado cuyo objetivo era establecer una república independiente. La insurrección fracasó y en solo 5 días fue derrotado por el ejército inglés. En 1918, el partido nacionalista Sinn Féin ganó la mayoría de los escaños en el Parlamento, 73 de 105 escaños para ser precisos. Tras esta victoria, los miembros de Sinn Féin se negaron a asistir a Londres y fundaron su propio parlamento en Dublín. En la primera sesión parlamentaria, el 21 de enero de 1919, el Sinn Féin declaró la independencia de Irlanda al ratificar la proclamación de la República Irlandesa de 1916, pero no sería sino hasta 1937 que se aprobara una nueva constitución que dará inicio a la independencia de Irlanda, y en 1948 finalmente se dará su salida de la Commonwealth, rompiendo definitivamente cualquier lazo con el Reino Unido. Pero para alcanzar su independencia, los irlandeses sufrieron 20 años de lucha y miles de compatriotas muertos. Tratado anglo-irlandés. El Acta de Gobierno de Irlanda se firmó en 1920. Entre los representantes del gobierno británico se encontraban David Lloyd George, jefe de la delegación inglesa. Por otro lado, la delegación irlandesa estaba encabezada por Michael Collins y Arthur Griffith, pero hubo varios inconvenientes con la división de Irlanda. En primer lugar, no se consultó a los irlandeses si estaban de acuerdo con la división, y mucho menos para definir las fronteras óptimas para separar al país. Ni los unionistas ni los nacionalistas quedaron satisfechos con la división propuesta. Los nacionalistas católicos que vivían en el norte estaban en desacuerdo porque seguirían dependiendo de Inglaterra. Por otro lado, los protestantes que vivían en el sur estaban en desacuerdo porque vivían en la parte irlandesa que sería independiente. Tras meses de negociaciones, se firmó en 1922 el Tratado Anglo-Irlandés, permitiendo el final de la Guerra de Independencia y marcando la creación del Estado Libre Irlandés, el cual tendría su propio gobierno, parlamento y ejército, pero seguiría formando parte del Imperio Británico. La paz no llegó a la isla al firmarse el pacto. Había muchos nacionalistas que no apoyaban el tratado, pero lo veían como un avance en el camino hacia la independencia. Por otro lado, los de Ulster decían que el impacto violaba el Acta del Gobierno de Irlanda de 1920, separándose del Estado recién creado. La aprobación del acuerdo generó el estallido de un nuevo conflicto entre el ejército del Estado Libre de Irlanda y el IRA. La lucha se prolongó hasta 1923, dejando miles de muertos en ambos ejércitos. Nacimiento del IRA. Después de ratificarse la proclamación de República Irlandesa en 1916 por parte del Parlamento establecido en Dublín por Sinn Féin, como era de esperarse, el gobierno británico se opuso desencadenando la Guerra de Independencia de Irlanda. En respuesta, el Sinn Féin convirtió a su brazo armado los voluntarios irlandeses en el Ejército Republicano Irlandés, o IRA por sus siglas en inglés, quienes iniciaron una guerra de guerrillas. La lucha solo duró 2 años, pero dejó más de 1,000 muertos y muchas pérdidas materiales. Algunos líderes del IRA fueron famosos como Sean Tracy y Eamon de Valera, aunque el más famoso fue Michael Collins, quien fue asesinado en la Guerra Civil Irlandesa. En 1921 se disolvió y se convirtió en la policía de Dublín. Sin embargo, este cambio no fue aprobado por todos los dirigentes. Fue entonces que un grupo liderado de Valera continuó luchando por su cuenta, incluso contra el grupo policíaco recién formado, a pesar de que antaño habían sido compañeros, dando origen a la Guerra Civil Irlandesa. Aún en la actualidad, IRA con su lucha y a lo largo de los años se les ha conocido por diversos nombres. IRA antiguo de 1920 a 1921, IRA oficial o provisional desde 1960 hasta el 13 de septiembre de 2008
IRA auténtico en 1998, IRA continuidad. Variantes del IRA. IRA provisional. En la década de los 60, los grupos paramilitares llevaron a cabo ataques contra los protestantes de Ulster. Recordemos que los protestantes estaban a favor de continuar perteneciendo a Inglaterra. La situación se salió de control en el año de 1969, cuando los nacionalistas irlandeses más radicales crearon el IRA provisional, la cual se denominaba a sí misma como una organización paramilitar socialista y revolucionaria con el único objetivo de expulsar de la isla a los ingleses y obtener el respaldo de Estados Unidos. La campaña iniciada por el IRA provisional fue sangrienta. Llevaron a cabo diversos atentados en Irlanda del Norte y en Inglaterra, obligando que los ingleses desplegaran al ejército. Casi 30 años después, en 1998, los nacionalistas irlandeses de Sinn Féin, los protestantes morirlandeses y los gobiernos irlandeses e ingleses acordaron detener la violencia con el Acuerdo de Viernes Santo, firmado en abril de ese mismo año, y en el que, de acuerdo al escrito David López Cavia, se acordaron los siguientes términos. 1. Disolución del IRA y entrega de sus arsenales. 2. Fin de las acciones armadas y de cualquier grupo paramilitar. 3. El ejército británico debía abandonar Irlanda del Norte. 4. Puesta en libertad de aquellos presos que estuviesen dispuestos a respetar los términos del alto el fuego. 5. Los partidos políticos de Irlanda del Norte aceptaban utilizar únicamente vías pacíficas y democráticas. 6. Mayor autonomía política y legislativa para Irlanda del Norte. Los unionistas y nacionalistas comparten el poder político y legislativo. IRA auténtico, a pesar de que el acuerdo fue ratificado por la población a través de un referéndum, como en otras ocasiones, hubo miembros del IRA que no estuvieron conformes con los acuerdos del Viernes Santo y en su lugar crearon el IRA auténtico en 1998 y posteriormente cometieron sangriento atentado de Omagh en agosto de ese mismo año, en donde murieron 29 personas. En el año 2000 llevaron a cabo un ataque contra la sede de espionaje británica M16 y en el 2001 pusieron un coche bomba a las afueras de la BBC en el centro de Londres. IRA de la continuidad CIRA, también conocido como el Consejo del Ejército Continuidad, nació en 1994 como brazo guerrillero del Sinn Féin republicano, grupo que se separó del Sinn Féin en 1986. Los miembros del CIRA no solo llevaron a cabo ataques directos, también fomentan el desorden público para exponer a los agentes policiales durante las revueltas. Desaparición del IRA. Oficialmente, el Ejército Revolucionario Irlandés depuso sus armas el 10 de abril de 1998 y con ello se marcó el fin de una guerra que se prolongó por 30 años. Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas ramificaciones como las mencionadas con anterioridad. Actualmente existe un nuevo grupo llamado el Nuevo IRA, el cual fue creado en 2012, después de que 3 de las 4 milicias nacionalistas de Irlanda del Norte decidieran unir fuerzas. Este nuevo grupo ha realizado ataques esporádicos. En marzo de 2013 aceptaron la responsabilidad de 3 artefactos explosivos hallados en los aeropuertos de Heathrow y London City. La incertidumbre causada por el Brexit ha levantado las armas de un nuevo periodo de violencia en la frontera de la República de Irlanda y Reino Unido, sin que al momento se hayan presentado ataques mayores.
Bienvenidos a la quinta entrega de la Guerra Fría y su impacto alrededor del mundo. Concluiremos nuestro recorrido alrededor del mundo en Asia. Estudiaremos el caso de Corea, una península ubicada al nororiente de China, campo de batalla de las dos corrientes ideológicas que buscaban imponerse durante la Guerra Fría, el socialismo y el capitalismo. Lucha que ocasionó la división de la península y dio origen a una enemistad que perdura hasta nuestros días. Guerra de Corea. Después del bombardeo a Hiroshima, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió la península de Corea, la cual se encontraba en ese momento bajo el dominio nipón, gracias a que los japoneses estaban debilitados por los ataques nucleares de Estados Unidos. Los soviéticos se hicieron rápidamente del control de la región norte de la península. En respuesta, los norteamericanos desembarcaron al sur de la península para evitar que todo el país cayera en manos de la URSS. Tal y como lo hicieron en Alemania, la URSS y Estados Unidos se dividieron el país en dos, estableciendo una línea divisora de manera arbitraria alrededor del paralelo 38. Cada una de las potencias influyó en el territorio bajo su resguardo, permeando sus ideologías. Para 1948, las dos regiones de Corea tenían gobiernos completamente independientes y totalmente opuestos. Por un lado, en la región sur se constituyó la Primera República de Corea, mientras que se creó la República Democrática de Corea de corte comunista. El 25 de junio de 1950, el ejército de la República Democrática, apoyado por la Unión Soviética, invadió el sur de la península. El objetivo de la invasión era unificar Corea y expulsar a Estados Unidos y mermar su presencia en la región. Sin embargo, los norteamericanos decidieron intervenir para detener el avance de la influencia comunista y evitar que en un futuro Japón también cayera ante los socialistas. En septiembre de 1952, el ejército norteamericano, con el respaldo de las Naciones Unidas, entró en combate en la península, recuperando Seúl, capital de Corea del Sur. Al no encontrar gran resistencia por parte de las tropas norcoreanas, Estados Unidos continuó el avance hacia el norte de la península, con el objetivo de unificar el país bajo el régimen de la Primera República de Corea. El ejército norcoreano se vio obligado a refugiarse en las montañas del norte de la península. Estaban a punto de perder la guerra. En 1949, Mao Zedong proclamó la creación de la República Popular China al compartir la ideología de comunista con Corea del Norte. Pronto se convirtieron en poderosos aliados, relación que persiste hasta nuestros días. En propuesta al avance de las tropas norteamericanas sobre territorio norcoreano, la República Popular amenazó con intervenir en el conflicto si se sobrepasaba el río Yalu, la frontera natural entre China y la península coreana. China no esperó que se violaran sus fronteras y el 19 de octubre de 1950 intervino en el conflicto con el Ejército Popular de Liberación, frenando el avance de los norteamericanos y obligándolos a retroceder hasta el paralelo 38. El 4 de enero de 1951, los norcoreanos, respaldados ahora por la URSS y China, lograron capturar Seúl. Sin embargo, el 14 de marzo de ese mismo año, las tropas de la ONU recuperaron el control de Seúl. El conflicto armado había alcanzado un punto muerto, lo que obligó a ambos bandos a establecer negociaciones que concluyeron con la firma del armisticio del 27 de julio de 1953, documento en el que se acordó respetar la frontera limitada por el paralelo 38. También se pactó la creación de una zona desmilitarizada alrededor de dicha frontera. Sin embargo, y a pesar del armisticio, las Coreas nunca llegaron a firmar un tratado de paz, por lo que técnicamente continúan en guerra hasta la actualidad. Corea del Norte, política, economía y sociedad. El 9 de septiembre de 1948 se proclama la República Popular Democrática de Corea. Fue dirigida por Kim Il-sung, quien, apoyado por la URSS, instauró un régimen totalitario en el que gobernó hasta su muerte en 1994. Fue sucedido por su hijo Kim Jong-il, quien al fallecer el diciembre de 2011 fue sucedido en el poder por Kim Jong-un, actual presidente de Corea del Norte.
La dinastía Kim ha instaurado una república socialista adaptada a la cultura coreana, también denominada ideología Juche. Los principios que rigen a Norcorea son la independencia política y económica frente a potencias extranjeras, el ejército como pilar fundamental del Estado, el voluntarismo y lo más importante, un fuerte culto a la personalidad del líder y la veneración de los símbolos nacionales, además de que el régimen no contempla la propiedad privada dentro de su sistema económico. A pesar de la supuesta independencia económica de potencias extranjeras, Corea del Norte fue altamente dependiente del comercio con la URSS. Tras la caída del régimen soviético en 1991, el país norcoreano entró en una grave crisis económica entre 1995 y 1998. El país atravesó un periodo de escasez y hambrunas denominado como Ardua Marcha, periodo donde se estima que fallecieron entre 500.000 y 3 millones de coreanos. Corea del Sur, política, económica y sociedad. Después de la Guerra de Corea en 1953, Syngman Rhee, presidente de la Primera República de Corea, instauró una dictadura militar en Corea del Sur hasta 1960. Posteriormente fue sucedido por Yoon Bo-seon, quien fue derrocado por Park Chung-hee tras un golpe de estado. Este último se perpetuó en el poder mediante fraudes electorales en los comicios de 1963, 1967 y 1971. En 1979, Chung-hee fue asesinado por el jefe de inteligencia Kim Jong-il. Durante las décadas de los 80s, Corea del Sur fue controlada por el militar Chu Doo-hwan. Este periodo se caracteriza por las persecuciones y masacres contra opositores políticos, hasta que finalmente en 1988 triunfó en las elecciones Roh Tae-woo, y quien como gobernante comenzó a construir una verdadera democracia y finalmente hubo una alternancia política en el país. En la década de los 80, Corea del Sur se convirtió en uno de los principales productores industriales y tecnológicos del mundo. Su economía presentó un crecimiento bastante acelerado, al grado de ser considerado uno de los tigres asiáticos. Junto a Singapur, Taiwán y Japón, Corea del Sur es la cuna de las empresas multinacionales, como lo son Samsung o Hyundai. Se estima que durante los 30 años, ciudadanos subcoreanos han triplicado su riqueza. Actualmente, la economía surcoreana se encuentra entre las 10 más importantes del mundo. A pesar de los grandes desarrollos alcanzados en el ámbito económico, Corea del Sur atraviesa en la actualidad algunos problemas sociales, como el envejecimiento alarmante de su población, el récord de nacimientos más bajo del mundo y una alta tasa de suicidios, lo que ha puesto a trabajar al gobierno en sí a crear nuevos programas que incentiven la natalidad.